Amigos, el día de hoy vamos a aprender a hacer algo que hace bastante tiempo estaba buscando, que es cómo mezclar diferentes estilos de imagen en nuestros generadores. Puede ser realista, algún tipo de animación, podemos cambiar objetos, no importa el estilo de imagen. Puede ser por anime, por algún tipo de dibujo animado, intentar con varios estilos, o de pintura también podría ser. Puede ser también por dibujos a lápiz, o en un dibujo podemos meter personas reales, también cambiar fondos, o podemos simplemente cambiar una persona de una fotografía en caso de que aparezcan varias. Podemos hacer un montón de cosas. Primero lo vamos a hacer de una forma más manual, ya después de una forma más automática, así que empezamos. Bueno, primero vamos a entrar en Tensor. En la descripción va a estar el link para que vayan directamente ahí y se suscriban. Les van a dar 100 créditos para 100 imágenes diarias. Con eso podemos crear más que suficientes. Primero vamos a hacerlo de manera manual. Vamos a escoger algún modelo. Vamos a escoger este de realismo. Le damos y esperamos a que se nos abra. Ya que lo tenemos ahí, vamos a ejecutar ese mismo. Nos abre la ventana en donde nosotros vamos a poner nuestro prompt. Que vamos a poner un prompt básico nada más para enseñarles primero cuál es el método, y ya después vamos a verlo paso por paso cómo lo podemos utilizar. Esto vendría siendo como la base. Y ahorita más adelante en el video les voy a enseñar una manera de cómo hacerlo un poco más automático. Pero es importante que vean primero esto para que sepan de qué se trata, y ya después ustedes lo pueden utilizar de la manera que quieran. Bueno, aquí ya generamos la imagen. Si crees que este tipo de video te sirve, te agradecería bastante que te suscribieras al canal, que le das me gusta al video, que lo compartieras. También que nos dijeras si te queda alguna duda, si tienes alguna sugerencia para algún próximo video, porque como te digo, yo busqué bastante la manera de hacer esto y hasta hace poco se me ocurrió hacerlo de esta forma. Bueno, aquí tenemos nuestras imágenes, vamos a utilizar cualquiera, no importa, para este ejemplo puede ser la que sea. Vamos a escoger esa. Ponemos el cursor arriba y en la esquinita de arriba tiene un botoncito que dice Inpaint. Después en el lado izquierdo vamos a dar donde dice Edit Mask. Con el pincel vamos a ir seleccionando el área que nosotros vamos a modificar. Vamos a modificar únicamente el área seleccionada. Entonces traten de no salirse mucho de lo que queremos cambiar. Aquí le voy a adelantar para que no se enfaden mientras lo hago. Podemos hacer delgado o grueso el área del pincel para seleccionar exactamente nuestro objeto. Ya que tenemos eso, es importante que en el prompt que hicimos le vamos a cambiar las cosas. Primero vamos a seleccionar el modelo. En este caso voy a seleccionar uno que se note mucho el contraste. Voy a escoger ese de líneas, blanco y negro, y escogemos un modelo. Igual escogemos también algo que tenga que ver con lo que estamos haciendo. En este caso es un dibujo en blanco y negro de pura línea. Eso es para que se note más. Ahora sí, en lo que les decía, en el prompt vamos a quitar donde dice que es realista, que es... O sea, vamos a dejar únicamente la acción de la imagen, que es la mujer bailando en la playa, y vamos a poner ahora que sea un dibujo de tinta, de línea, y le damos enter. Aquí esperamos un poco y aquí tenemos la imagen. Si vemos, está el dibujo bastante básico. Bueno, eso es para que entiendan más o menos de qué se trata. Ahora sí vamos a seguirle. En este caso vamos a agarrar otra imagen, otro estilo de imagen. Vamos a agarrar este de anime y le vamos a dar en usarlo.
Y aquí vamos a poner otro prompt. Vamos a utilizar un prompt un poquito más elaborado, una mujer en un bosque. Y aquí lo tenemos. Vamos a utilizar esta imagen, volvemos a hacer lo mismo. En el botoncito ese de Inpaint le damos, al lado izquierdo nos va a aparecer Edit Mask, le damos y seleccionamos nuevamente el objeto o la persona que querramos modificar. Nuevamente adelanto la imagen para que no se enfaden. Ya que tenemos eso, volvemos a hacer lo mismo. Vamos al lado izquierdo, escogemos otro modelo. En este caso vamos a agarrar uno realista. Agarramos el mismo que agarramos ahorita. Y vamos a quitarle en donde dice anime y todo eso. Y vamos a ponerle que sea fotorrealista. Y le damos en general. Y aquí tenemos la imagen. Esto, como les digo, es la manera más manual, por así decirlo, porque estamos seleccionando con el pincel todo. Voy a bajar la imagen para que la puedan ver un poquito más grande. Si ven, se mira bastante bien. Ahora sí, lo vamos a hacer de una manera un poco más automática, aunque Tensor nos da más créditos, es la ventaja. Ahora vamos a ir a otra página que es SeaArt. También en la descripción le voy a dejar el link para que entren directamente y obtengan sus créditos diarios. Vamos a escoger un modelo, este es semirealista. Vamos a dar en Remix. De esa manera nos va a abrir directamente la imagen. La que vamos a darle el botón ese, el que apunta la flecha. Y eso lo que va a hacer es que en igual de nosotros estar con el pincel, la inteligencia artificial va a reconocer cada objeto por separado. Si pasamos el cursor, vemos que se ilumina con azul, le damos clic y automáticamente ya lo selecciona. Ahora en la parte derecha le vamos a cambiar el modelo. Podemos cambiar lo que nosotros queramos. En este caso le puse un dibujo. Y en la parte de abajo ponemos el prompt. Tenemos que describir la imagen que es la que queremos modificar, y le damos clic y esperamos. Y aquí lo que se hace la imagen, te quiero recordar que te suscribas al canal, que le des me gusta, actives la campana, así nos ayudarás bastante a poder seguir creciendo, ya que somos muy pocos todavía. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna sugerencia, la puedes dejar en los comentarios. Con mucho gusto te respondemos. Bueno, aquí vemos que ya se nos está generando la imagen. Y aquí las tenemos. Si vemos, están bastante bien. Sigue respetando la forma de la imagen original. Vemos, ahí podemos escoger entre cualquiera de las dos. Ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a cambiar el fondo. Eso que es un poco diferente y en Tensor es un poco más difícil. Vamos a agarrar el modelo, vamos a ejecutarlo. Puede ser cualquier imagen, recuerden, no importa el estilo ni lo que sea. Esperamos a que se nos cree y aquí lo tenemos. Ahora le damos clic y vamos a abrir la imagen. Vamos a escoger esta imagen. Ya que la tenemos, le damos al botoncito ese de la B y nuevamente le damos para que la inteligencia artificial separe cada objeto. Ahora vamos a ir pasando el cursor por encima del fondo y dándole clic, con mucho cuidado de no seleccionar lo que no queremos cambiar. Ya que seleccionamos todo el fondo, nuevamente hacemos lo mismo que como las otras veces. Vamos y cambiamos el modelo y abajo le ponemos de qué se trata lo que queremos hacer. Simplemente le ponemos el mismo prompt original, nomás que le ponemos ahora que es fotorrealista para que nos cambie el puro fondo. Si vemos, aquí tenemos las imágenes y ya
vemos que la calle y los locales de la ida en la calle son realistas. Ahora vamos a hacer algo que es de cambiar una sola persona de una imagen. Nuevamente seleccionamos lo que es realismo y vamos a poner un prompt. Vamos a poner que estén dos ahí chicas en un café platicando, y aquí tenemos la foto. Vamos a escoger la que sea. Vamos a escoger esta. Ahora nuevamente le damos ahí a la B para que nos la mande para acá. Le volvemos a dar al botoncito para que nos separe todos los objetos. Pasamos el cursor por encima hasta que logremos poner en azul todo, en este caso toda la persona. Nuevamente le cambiamos el modelo y escogemos el que nosotros queramos. Y en el prompt simplemente describimos la imagen y le damos, y aquí tenemos que solamente nos cambió a una persona de la foto. Y así podemos cambiar cualquier cosa. Prácticamente su imaginación es el límite. Incluso podemos cambiar fotografías que ya tenemos nosotros. En este caso vamos al lado izquierdo donde dice imagen, tu imagen. Le damos clic al cuadro ahí y podemos abrir una foto de nuestro disco duro. Vamos a agarrar este pajarito y nuevamente le damos a la herramienta esa para que nos seleccione, para que nos separe cada objeto, y hacemos exactamente lo mismo. O sea, lo puedes hacer con una fotografía que tengas de tu familia, lo puedes hacer anime, o al revés, dejarte, por ejemplo, tú o alguien, y cambiar el fondo que sea de anime, de dibujo, de pintura. Así nomás ponemos el prompt, escogemos el modelo y así vemos que aquí ya tenemos modificada una foto que tenemos en nuestro disco duro. Como te digo, ya hace bastante tiempo que andaba buscando hacer esto. Incluso busqué videos y no encontré ninguno. Me imagino que se debe ver, pero no los encontré. Y así probando hasta que pude hacerlo. Y espero que también te sirva a ti. Si te gustó, recuerda que nos puedes seguir, puedes suscribirte al canal, le puedes dar like, nos puedes dejar alguna sugerencia para algún canal, o si tienes alguna duda. También arriba y en la descripción te voy a dejar una guía completa de cómo usar SEArt y también una comparación de 5 generadores alternativos a Midjourney, que son todos gratuitos, y también puedes checar algunos otros videos que tenemos en el canal que te puedan servir. Así que por el momento me despido y nos vemos en el próximo video.